Bueno, mi nombre es Cecilia Ruña, soy parte del programa contra la violencia de género y con mi compañera Mariana Álvarez Bros, docente e investigadora del IDAES, vamos a moderar o acompañar este panel que se llama Géneros, Arte y Cultura, lecturas desde el activismo trans y los estudios queer. Un poco la dinámica que habíamos pensado era que cada uno y cada una de las expositoras tuviera 15 minutos más o menos para explayarse y después damos un espacio para las preguntas y para conversar entre nosotros. Quería decir también que este evento lo coorganizan el Centro de las Artes, el programa Lectura Mundi, la revista Anfibia y el programa contra la violencia de género de la UNSAM. Y decir también, bueno, que con Mariana somos parte del programa de estudios Géneros, Sexualidades y Violencias, del IDAES, de la UNSAM, y bueno, y que nuestros temas de investigación se vinculan con los temas sobre los cuales vamos a conversar esta noche. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a presentar a nuestros primeros expositores y expositora también. Fermín Acosta es diseñador de imagen y sonido de FADU de la UBA, maestrando en estudios literarios latinoamericanos de la UNTREF. Es realizador audiovisual y guionista. En el año 2016 estrenó su primera película, Implantación, en el 18 Bafisi. Es docente de la Cátedra Libre de Prácticas Artísticas y Políticas Sexuales de la Universidad Nacional de La Plata y desde el año 2012 forma parte del equipo de investigación dirigido por Fernando Davis, Micropolíticas de la Desobediencia Sexual en el Arte. También su compañera, expositora, es María Eugenia Giorgi, es diseñadora gráfica de la FADU de la UBA, es diplomada en Cultura y Sociedad del IDAES la UNSAM y magíster en Diseño Comunicacional de DICOM FADU UBA también. Actualmente participa en la Cátedra de Diseño y Estudios Culturales. Es investigadora del Grupo de Estudios Sociológicos sobre Moda y Diseño y es cotitular del curso de actualización profesional, una lectura feminista y queer de la cultura visual y audiovisual. Ahora les doy la palabra a ambos y bueno, vamos viendo lo del tiempo. Adelante. Nuestro objeto de estudio era efectivamente ese cambio sociocultural producido en las dos últimas décadas del siglo XX que está caracterizado por la omnipresencia de la visualidad en la vida cotidiana. Y siguiendo los referentes de ese campo, reflexionamos en torno a en qué medida esta proliferación de imágenes, ¿no?, que cruzan nuestra experiencia cotidiana, que la podemos pensar desde los usos militares hasta los médicos, por supuesto en toda forma de conocimiento del mundo y de comunicación de las que hacemos uso todos los días, no nos habilitan a afirmar que la cultura audiovisual no es solamente una parte importante de nuestra vida, sino es nuestra vida. Y esta marcación es importante porque un poco para entender la clave de nuestra reflexión sobre la cultura audiovisual tiene que ver no tanto en reflexionar en cómo la realidad es representada, digamos, sino cómo esas imágenes hacen que esa realidad aparezca para nosotros. Esta es todo un cambio de inflexión, ¿no?, en la pregunta. Eso por un lado, y siguiendo la vertiente feminista y queer de esos estudios, particularmente nos preguntamos por esos regímenes de visualidad y su impacto en la configuración de identidades de género y sexuales, ¿no? Partiendo de la idea de que no existe, digamos, la significación de un cuerpo, de un objeto, por fuera del discurso cultural sobre el mismo, ¿no es cierto? Esa es otra parada teórica muy importante para nosotros. A partir de allí, empezamos a revisar toda otra línea de trabajo que tiene que ver con nuestra inscripción disciplinar. Somos diseñadores, ¿sí? Y advertimos, siguiendo la línea de trabajos que piensan el diseño en la trama de la cultura, cuyas referentes básicas son Leonora Arfucci y Verónica de Valle, en que este cambio cultural está profundamente atravesado por el diseño, ¿no? Y parecería que
el diseño es, digamos, hacia la gramática de lo visible, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, digamos, por un lado podemos pensarlo, digamos, como parte de este despliegue del mercado del consumo que se expresa en tendencias y estilos globales, ¿sí? Claramente, y entonces allí, desde las pantallas, ¿no? Del diseño de pantallas hasta los objetos y los cuerpos construidos simbólicamente en esas pantallas, ¿no? Y en ese marco estamos como en un juego de cajas chinas, ¿no? Donde vemos la imagen diseñada, del auto diseñado, en la pantalla diseñada, en el marco de una campaña y de una temporalidad donde la idea de branding o diseño global es central. Y también en el otro extremo, por el ojo del diseño, pasan las miserias del mundo, desde los noticieros y audiovisuales hasta digitales, hasta la prensa gráfica y por supuesto la foto y el cine documental, ¿no? Pasando por todo tipo de campañas. Así que un poco en el cruce de estas dos tradiciones, estamos pensando en la incidencia del diseño en la configuración de identidades, como pensando el diseño como ese espacio de producción de lo visible en la cultura dominante, ¿no? Bueno, voy a tratar de ilustrarlo con un ejemplo de los muchos y después va a tomar la palabra Fermín para poner en común otras líneas exploratorias que estamos realizando en el mismo marco, ¿no? Bueno, va a ser difícil. Sí, voy a poner. Bueno, el caso de estudio que traigo tiene que ver con las campañas de prevención del VIH más importantes que se realizó, digamos, que se implementaron a partir de las políticas públicas en la materia de mayor envergadura de la Argentina. Estas se hicieron entre el 2004 y el 2007. Y tiene una particularidad que fue la primera vez que, bueno, las políticas públicas asumieron el desafío de representar identidades sexuales y de género disidentes. Y entonces nos preguntamos por ese régimen de visibilidad o ese campo de visibilidad nuevo que se abría, porque hay que marcar que en la historia de las políticas públicas desde el comienzo de la pandemia no había habido representación de identidades disidentes, algo muy paradójico, que ocurre recién en el 2004, ¿no? Y entonces paso a mostrarles un poco de qué va, ¿no? Lo que nos vamos a preguntar acá, en estas imágenes que voy a compartir con ustedes, es justamente por esos regímenes de visibilidad en torno al género y la sexualidad. Abrazarse. Compartir. Amarlo. Son más las cosas que no transmiten VIH-Sida que las que sí. Usá preservativo siempre. Usá y exigí material descartable siempre. Cuidá tu embarazo siempre. Bueno, esta campaña, que fue la primera de las 3 que se implementaron, apunta evidentemente a desarticular prejuicios en torno a las formas de transmisión y a, por supuesto, divulgar las formas adecuadas de prevención, ¿no? Y si reparamos en el spot, que es la pieza más masiva, ¿no? La de TV, podemos ver o podemos reflexionar en torno a cómo está representada la carga sexual en las distintas identidades que pasaron al spot rápidamente, ¿no? Entonces, los invito a eso. Ahí va. Bueno, acá evidentemente se trata de una relación heterosexual y la carga sexual está claramente explicitada, ¿sí? Saber. Se trata de una relación lésbica y evidentemente la carga sexual no está representada, sí la afectiva, pero no la sexual. Abrazarse. Bueno,
Bueno, evidentemente acá se trata de una pareja gay, y acá pasa, hay como un entredicho entre lo visto y lo dicho, ¿no es cierto? Se dan un beso, aunque sea fugaz en la progresión narrativa, pero el anclaje verbal dice abrazarse, y de alguna manera desexualiza esa identidad, ¿no es cierto? Y finalmente, en la secuencia final del spot, tenemos otra vez la representación de una relación heterosexual. Son más las cosas que no transmiten VIH-Sida que las que sí. Es interesante, ¿no? Porque de alguna manera este cierre conclusivo, otra vez poniendo en evidencia no solamente una relación afectiva, sino pudiendo representar la sexualidad de, digamos, esta sexualidad, da cuenta de un cierto privilegio narrativo, que es, bueno, finalmente, quién cuenta o quién cierra la historia, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí se construye una jerarquía sexual en el plano audiovisual que es de mayor masividad. Si reparamos ahora en cómo se da esta cuestión en el plano gráfico, que las lógicas del diseño son otras, podemos ver también que de otro modo, aquí también se puede representar la heterosexualidad, o se representa la heterosexualidad del mismo modo que se lo hacía en el spot, ¿no es cierto? Bueno, aquí, digamos, en la campaña gráfica, que son esos afiches que están allí, bueno, las lesbianas no están representadas. Y aquí nuevamente, digamos, la pareja gay está representada, pero ese beso que daba cuenta digamos, de una afectividad y una sexualidad gay que aparecía como un beso fugaz en la progresión narrativa, ahora se congela en un instante y, digamos, la contradicción entre lo dicho y lo visto es mucho más radical, ¿no? Que entre otras cosas trae otros problemas, ¿no? Como por ejemplo que no queda claro qué cosa transmite y no transmite VIH, si el beso o el abrazo. Pero, digamos, es interesante esta cuestión en torno a la representación de la sexualidad. Y finalmente, así como la pareja heterosexual cerraba, digamos, la secuencia final del spot, aquí es interesante porque en el afiche lo que sucede es que tiene un privilegio que está dado por el primer plano corto, digamos. Entonces, un poco las líneas de exploración tienen que ver con esto, ¿no? Entender las gramáticas a partir de las cuales hay una cultura audiovisual que genera ciertas jerarquías y ciertos órdenes de lo representable. Bueno, espero haber ilustrado un poco nuestra línea de estudios y ahora le paso la palabra a Fermín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo voy a continuar un poco contando algunas ideas que nos surgen en este pequeño taller, que en realidad también lo pensamos como una suerte de aventura de cruzar estudios queer, estudios de género, sexualidad, cuerpo, diseño, que en realidad son áreas que no están muy exploradas, digamos, por lo menos acá en Argentina, de la que nosotros no hemos leído tanto y es algo que es muy incipiente, sobre todo en la facultad de la cual venimos como espacio de estudio, digamos, el diseño es son disciplinas que no está atravesada tanto por los estudios de género ni por los estudios queer. Lo que yo voy a plantear son algunas cositas que tienen que ver con otra línea de trabajo que hemos estado pensando en conjunto. En principio voy a trabajar con un único artefacto cultural, podríamos decir, un único tipo de objeto cultural, que es la pornografía, que es un elemento que nosotros trabajamos mucho. Sobre todo porque la pornografía le sirvió mucho al feminismo a partir de los años 90, para pensar sobre todo cómo se representan los cuerpos, la sexualidad, el sexo, la genitalidad. En la historia del audiovisual ha servido mucho también para pensar dinámicas entre el espectáculo, el público, la imagen, etc. No me voy a meter muchísimo con eso, pero desde los años 90 existe un área de estudios que son los estudios pornográficos, que tiene una perspectiva feminista, y que los estudios queer han tomado muchísimo de estos para seguir pensando, digamos, en la contemporaneidad. Bueno, seguramente escucharon hablar del posporno, digamos, va en esa línea. En principio, una idea que nos interesa mucho pensar, sobre todo para pensar la pornografía, tiene que ver con uno de los orígenes de la palabra pornografía, sobre todo para pensar algunas líneas de análisis que ahora voy a contar, que es que efectivamente uno de los orígenes de la palabra pornografía está muy vinculado con esta idea
digamos, con ciertos manuales higienistas del siglo XIX que tenían que ver con todo lo que se expulsaba de la ciudad. Lo pornográfico es todo aquello que no debe ser visto dentro de la ciudad, ¿no? Y ahí estaban, por ejemplo, todos los sujetos y personas que, entre ellas, esto es un manual del siglo XIX de Francia, donde se decía, bueno, ¿qué hacer con las mujeres solas que trabajaban, digamos, en la calle? Pero no solo con las mujeres, sino también con la basura, con los animales, con todo aquello que era indeseado. E incluso era el momento en el que se estaban haciendo, por ejemplo, todo el sistema de cloaca, con lo cual también se hablaba de cómo sacar, digamos, la basura que iba por abajo de la tierra, digamos. Y hay algo ahí que nos abre como una primera idea, que es que la pornografía nos permite pensar el espacio, nos permite pensar aquello que es plausible de ser visto o de no ser visto en la esfera pública y en la esfera privada. Que esto también es algo que está muy vinculado con los estudios de género en la ciudad. Es decir, digamos, hay una autora que nosotros trabajamos mucho que piensa, digamos, cómo la esfera privada tiene que ver con el orden de lo femenino y la esfera pública tiene que ver con el orden de lo masculino. Y hacia eso vamos, para pensar también el espacio. Acá tenemos una ilustración, por ejemplo, de ese manual, ¿no? Esta idea como medio fantástica de la mujer medio envilecida que está por fuera de la ciudad, digamos, mucho más vinculada con la representación de la bruja, etc. Yo todo esto lo estoy tratando de pensar, van a ver que esto va a tener un sentido en algún momento, que tiene que ver con articular ideas alrededor de la ciudad, del espacio, desde los estudios de género y los estudios queer. En principio, digamos, otro de los puntos de partida para pensar la pornografía, y acá me detengo en un textito de Preciado que está muy bueno si lo consiguen por internet, donde habla de que, digamos, es un texto donde trata de rastrear los orígenes de la pornografía. Preciado va a decir, bueno, hay otro origen de la pornografía que tiene que ver con esta serie de peliculitas, que son estas películas de principio de siglo que tienen que ver con lo que se llaman los stag films o smokers, que son las películas que eran para solteros. Son películas que eran proyectadas en lugares consumidos por hombres, digamos, espacios de sociabilidad masculina, donde todo el tiempo se jugaba esta idea de, bueno, la mujer que se desviste sin ser vista, detrás de una mirilla, digamos. Estas películas nos hablan de un montón de cosas, no me voy a detener en contar, digamos, efectivamente la historia de estas películas, pero si las buscan, están en YouTube, en internet, son muy interesantes para pensar toda una forma de ver de un siglo que tenía que ver con, bueno, poner cosas entre el ojo y el cuerpo para observar, básicamente, que es la historia de la pornografía. Observar un cuerpo desnudo, el acto sexual, en general es un cuerpo de mujer cis, digamos, que es observado. Y esto nos sirve para pensar un régimen de visibilidad moderno que va desde principios del siglo XX, incluso antes, desde la invención de la fotografía, e incluso antes, desde la invención del arte, básicamente, donde la mujer está siempre del otro lado y el hombre está de este, ¿no? Siempre en términos, digamos, hombre-mujer, mucho más binario. Pero este tipo de películas dentro de la pornografía también nos sirve para abrir toda una serie de discusiones, ¿no? Si bien esto es anterior al diseño en sí, a nosotros nos sirve desbordar los límites materiales del diseño para ir hacia otros lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ir a principios de siglo nos sirve para pensar en un modo de ver. Hay una teórica que trabaja pornografía, que es muy interesante, que es Linda Williams, que piensa estas imágenes al lado de las imágenes médicas, de las imágenes psiquiátricas, porque están todas en el mismo nivel, básicamente, porque todas estaban buscando representar el placer. No las voy a mostrar, pero también tengo algunas imágenes de cuando se inventa esta patología que es la histeria, que es de, digamos, mitad del siglo XIX, donde las histéricas se narran justamente hay dos dispositivos fotográficos para narrar la histeria. Las enfermedades se documentan, básicamente. Y otro ejemplito que tiene que ver con pornografía y visualidad ya nos trae un poquito más cerca del diseño, que es la invención de la revista Playboy. La revista Playboy es de mitad de más o menos la década del 50 y 60. Es un momento en el que aparece. Hay un libro que trabaja Playboy, que se lo recomiendo para quien quiere, digamos, seguir profundizando en esto, que es un libro de Preciado que se llama Pornotopía, que trata de pensar justamente cómo Playboy no es solo una revista, dice Preciado, sino que es todo una maquinaria de producción del género masculino, es decir, de subjetividad. En este caso lo que hace es analizar y decir, bueno, Playboy no es solo la tapa de Marilyn, que es la primera que sale, sino es todo un uso del color, es una forma de representar el cuerpo, es la invención de la doble página, que la doble página en la revista porno es central, sobre todo para pensar la vinculación entre quien está leyendo y la revista, trae instrucciones de uso básicamente.
Y por otro lado, Playboy no es solo esto, sino que es también, va a decir Preciado, es un modo de vida, es una arquitectura, es una cultura material, son muebles. Es el llamado departamento de soltero, va a decir, ¿no? Esta idea de que hay un tipo de departamento que se corresponde con una subjetividad, que es la del chico Playboy, la del hombre Playboy, que acá también tuvo sus derivas desafortunadas en las películas de Olmedo y Porcel, por ejemplo, que las vemos en los años 70, la figura de la cama redonda, que es parte de ese mobiliario, la kitchenless kitchen, que es la cocina sin cocina. Todo llevado a un lugar que tiene que ver con este tipo de representación y que fue llamado un poco de manera denostativa, que fue la idea de la arquitectura Playboy. Pero de nuevo, fíjense cómo la pornografía nos sirve para pensar casi en un juego de espejos, espacialidad, materialidad, un tipo de cultura, un tipo de hombre en la Guerra Fría, digamos. Bueno, un tipo de espacio. Hay varios teóricos que trabajan y teóricas que trabajan espacio y género. Una se llama Beatriz Colomina, que también hace críticas sobre todo a cómo el espacio, digamos, el espacio moderno está muy vinculado con una perspectiva heteromasculina, digamos, de ser habitado. Y por último, traje algunos ejemplitos, así como para pasar revista rápidamente, que tenían que ver justamente, digamos que son ejemplos mucho más contemporáneos que tratan de pensar el espacio desde una perspectiva queer. Es decir, ¿qué sería esto? Pensar el espacio desde una óptica, digamos, que haga un uso desviado. Si todo aquello que es expulsado de la ciudad por pornográfico y disidente, digamos, quedan los márgenes, bueno, muchas de estas experiencias retratan ese vivir en el margen o ese estar en el margen. Son en general experiencias fotográficas. Por ejemplo, así rápidamente, hay una serie de Katy Opie que retrata familias o grupos de familia ampliada lésbico que viven como al margen de la ciudad, por ejemplo, que construyen otro tipo de domesticidad en retratos. Vamos a ir a... O por ejemplo esta serie de Hustlers de Lorca di Corsia, que quizás Lucas vos vas a nombrar seguramente, porque estaba en tu artículo, donde también lo que él va haciendo es en los 90 va retratando una serie de trabajadores sexuales que digamos que se mueven así, como en los márgenes de la ciudad, y que también hacen usos, digamos, que también son interesantes del espacio. O esta que es un poquito más abstracta, que es una serie de dos fotógrafas españolas que se llaman Cabello Carceller, donde esa serie se llama Utopía, y justamente lo que van a retratar es como un poco el fin de fiesta, van a fines de los 90, el fin de fiesta de los movimientos de liberación sexual. O sea, van en plena época, digamos, un poco ahí en la bisagra en la que aparece el cóctel, digamos, para paliar el SIDA. Y por otro lado, digamos, lo que van a hacer es a retratar estos espacios, pero desde una perspectiva, digamos, donde lo queer ya es el resto, la falla, aquello que no funcionó en términos de liberación y que incluso fue aniquilado. Entonces van a boliches después de la fiesta, o sea, llegan tarde. Esta idea de que llegamos siempre tarde al banquete de la civilización, un poco hay algo ahí de la disidencia en términos queer que va hacia ese lugar. Bueno, reclamar la falla como un lugar de existencia. Esta cosa que repite un poco Susy Shock, ¿no? De hablar desde ese lugar de que, bueno, ya estamos en la falla. Bueno, un poquito otro recorrido que tenía que ver con imágenes. Es un recorrido quizás azaroso, abierto. Nosotros estamos pensando en un montón de cosas para pensar el diseño. Básicamente no es un campo delimitado, es un campo abierto y donde traficamos elementos de la historia del arte, pero también de la arquitectura y bastardos como, por ejemplo, la pornografía, que siempre se resiste a entrar a la academia, a la historia del arte, digamos, a este tipo de espacios. Entonces nos interesa pensarlos desde ese lugar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le damos lugar ahora a Pablo Farneda, que es doctor en Teoría e Historia de las Artes, licenciado en Comunicación Social, becario postdoctoral del CONICET, docente investigador de UBA y UNA. Sus temas de investigación giran en torno a procesos de subjetivación, corporalidades, arte, tecnología y política. Todo eso. Dicho así suena a un montón, ¿no? Nunca es tanto, ¿no? Esto funciona, sí. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Mi exposición es
un poco más una deriva, en realidad menos organizada, menos... un poco cosas que vengo pensando y reflexionando y que sigo pensando después del laburo de defender esa tesis, esa investigación, que fue en Teoría e Historia de las Artes, y que tuvo que ver en gran medida con una serie de prácticas artísticas contemporáneas que tematizan los cuerpos, que tematizan las identidades y las subjetividades trans. Y yo estaba, para poner en contexto las reflexiones que vienen después, yo estaba profundamente conmovido con el encuentro con esas artistas, algunas de las cuales están acá, efectivamente, y con esas obras, y me interesó en este proyecto de investigación que fue sobre prácticas artísticas trans, que llamé así, me interesó darle lugar a esa interpelación que las obras y las artistas producían en mí. Y fundamentalmente esa interpelación que producen y que siguen produciendo en algo que me interesa llamar nuestra matriz epistémica, ¿no? Nuestros modos de conocimiento y nuestros modos de pensamiento, y que fundamentalmente son modos coloniales. Entonces, la propuesta de este espacio era reflexionar sobre teorías queer, en gran medida, y a mí me quedaba mucho pensando cómo lo queer ha sido también una categoría que lo reflexionamos mucho aquí en Argentina, en el sur en general, en Chile, cómo lo queer ha sido una categoría que ha surgido para justamente, ¿no?, para rastrear esto que siempre llega tarde a la fiesta, esto que llega tarde a la mesa, llega tarde a la civilización. Tanto Paul Preciado como Judith Butler han escrito textos muy hermosos sobre esta noción de queer y esta reapropiación de un término que originalmente es un insulto, pero al mismo tiempo a nosotros y a nosotras desde acá nos toca pensar qué términos necesitamos inventar y reivindicar para seguir pensando en esa clave y no solo para incorporarla, ¿no?, como una moda académica más. Y bueno, ha habido muchas derivas en torno a lo queer, por ejemplo, algunas son de Vale Flores, que nos invita a pensar esta tensión entre lo queer, escrito con Q, Q-U-E-E-R, y lo queer, escrito con C-U-I-R, ¿no? Lo queer desde acá, ¿no? ¿Qué nos pasa con lo queer desde acá? ¿Qué nos pasa con lo puto desde acá? ¿Qué nos pasa con lo traba desde acá, con lo torta desde acá, ¿no? ¿Qué palabras de pronto sí entran en el campo académico y son bien recepcionadas en el campo académico, como por ejemplo los estudios queer? ¿Y qué pasa con todas estas otras identidades disidentes? Era muy interesante, ¿no?, la construcción de la publicidad, en donde claramente quedaba ahí interdicto el amor y la sexualidad gay lésbica, pero de otras identidades disidentes ni hablar, no había ni rastro, ¿no? No había ni posibilidad en ese contexto de imaginar, o sea, no había posibilidad para esas personas que estaban haciendo esa campaña de imaginar otras identidades, ¿no? Identidades fluidas, identidades trabas, trans, transgénero, travestis. Entonces, en realidad, en el encuentro con las obras y con las artistas que a mí me interesó seguirles las pistas en mi investigación, lo que pasó fue que fue mutando esa investigación y que empezó siendo sobre un corpus de obras, un corpus de escrituras y de artistas y de proyectos artísticos, y fundamentalmente devino en una investigación sobre la matriz heteronormativa, mucho más, ¿no?, que sobre las obras. En realidad lo que yo me encontraba era que estas obras, estas artistas no necesitaban de la academia para producir saberes. Ellas producían sus propios pensamientos, sus propias reflexiones, sus propios saberes, sus propios modos de teorizar lo que contaban sobre los cuerpos y las identidades. Y a mí me pasaba que yo me sentía interpelado por eso. Y sentía que interpelaba esto, que la investigación efectivamente tenía que versar, ¿no?, sobre los modos en que habíamos construido identidades tan cerradas que solo cabían en una organización binaria. Entonces este fue un poco el punto de partida y el propio punto de ruptura y de incomodidad con la llegada a la investigación, ¿no? Este lugar de estas interpelaciones tan fuertes de los movimientos travestis y trans, cuando nos dicen, por ejemplo, y me parece que para quienes estamos en la academia es muy importante darle escucha a esto, cuando nos dicen por qué nosotras y nosotros nos convertimos en objetos de estudio de sus investigaciones, ¿no? Y eso fue una interpelación muy grande para mí.
y fundamentalmente creo que redirigió mi energía, redirigió mi punto de vista, en el sentido en que sentí que no podía, ¿no? Sentí que de pronto sentía que no podía escribir sobre esto, no podía investigar sobre esto. Y al mismo tiempo sentía que el encuentro con estas artistas y con estas obras era lo que a mí me había transformado. Entonces no podía tampoco dejar de hacerlo. Y en esa tensión se produce la escritura. Y me parecía que esa era una tensión que es epistemológica, que es política, y que necesitaba exponer en la tesis y que sigo necesitando exponer y pensar cuando hablo sobre estos temas, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta tensión que no se resuelve entre modos distintos de producir saberes, ¿no? Y que los saberes académicos efectivamente se nos presentan siempre como modos legitimados y en donde que nos autoriza, en donde nos sentimos autorizados. Y todos estos otros modos de producir saberes que no entran dentro de ese régimen, que no entran dentro de esa posibilidad. ¿Y por qué les digo yo que eso genera, por lo menos ha generado para mí una gran tensión? Ha generado una gran tensión porque al mismo tiempo reivindico y defiendo la universidad pública a morir. Y fundamentalmente lo hago porque la universidad pública para mí ha sido un horizonte de posibilidad de construir otra vida, ¿no? Viniendo de un pueblo del interior, de familia y pueblo ultraconservador, ultracatólico, llegar a la universidad pública, a mí, con los privilegios de clase y de género con los que traigo y con los que llego a la universidad, por supuesto, sin olvidar eso, pero llegar a la universidad pública me dio la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Y creo que la universidad pública, incluso aunque decimos que es irrestricta y no lo es, sabemos que tiene sus restricciones, decimos que es gratuita y no lo es, sabemos que tiene sus costos, así todo, y con esas complejidades es necesario defenderla. Entonces, me parece que esta tensión es muy importante, la tensión entre los saberes que la academia y que la universidad pública produce y esos saberes que están en el campo social, que producen los movimientos sociales, que producen los activismos, que producen las prácticas artísticas y con los cuales podemos entrar en diálogo, ¿no? Y a mí me parecía muy importante evidenciar esa cartografía, que es una cartografía antagónica, es una cartografía tensa, no se resuelve, como mi incomodidad no se resuelve, ¿no? Y a la vez esa incomodidad que produce, ¿no? Una incomodidad que nos permite seguir pensándonos. Desde ahí me interesaba pensar más bien los saberes que las prácticas artísticas under, que podemos llamar under, y que las prácticas artísticas fundamentalmente travesti, trans en la ciudad de Buenos Aires producen, son saberes que son prácticas descoloniales. Que son prácticas descoloniales porque nos proponen extrañar nuestras propias categorías del cuerpo, de la identidad, del nombre y de lo que significa hacer y tener un territorio existencial. ¿En qué sentido? En que fundamentalmente demasiadas veces nos encontramos con las identidades disidentes o las identidades desobedientes tomadas casi como ejemplo de las teorías, ¿no? Lo que yo sentía cuando me encontraba con estas obras y estas artistas, como por ejemplo las obras de Daniela Ruiz, como por ejemplo las obras de Susie Shock, de Effie Beth, las escrituras de Nati Menstrual, era que estas artistas desmantelaban esta lógica de lo que implica hacerse un cuerpo, de lo que implica hacerse un nombre, y nos mostraban que todos y todas y cada una de nosotras y nosotros nos hacemos también un cuerpo y un nombre. Solo que hay ciertos tránsitos que aparecen naturalizados y legitimados y hay otros tránsitos que no. Y esta era, me parecía, la interpelación mayor de estos saberes y estas prácticas, que exponen los procesos de subjetivación como procesos continuos de hacernos un cuerpo, un nombre, una cartografía, un territorio existencial, y no como algo que es exclusivamente de las identidades disidentes, ¿no? Solo que, bueno, la gran diferencia es que hay personas que pagan altísimos costos en nuestra sociedad por transitar esas vidas, mientras que hay otros tránsitos que aparecen totalmente naturalizados. A mí me interesaba mucho partir de una imagen, que es que nosotros hemos pensado esto que llamamos lo trans, este prefijo que llamamos lo trans y que aparece hoy desmultiplicado en una cantidad de teorías. Hoy hablamos no solo de transgeneridad o de transexualidad, hoy hablamos de transhumanismo y hablamos de muchos otros modos en que el prefijo trans aparece.
Y yo no podía dejar de pensar que este prefijo se presentaba como señalando un tránsito. Ustedes saben que el prefijo efectivamente significa a través de, o sea que señala un movimiento, pero que ese movimiento presupone, y en nuestra cultura, nuestra matriz epistémica colonial, presupone que hay dos polos que se mantienen fijos, a partir de los cuales los tránsitos se producen, ¿no? Me interesaba efectivamente pensar con ciertas teorías y con ciertas reflexiones de las propias artistas, de qué modo esos dos polos que se nos presentan como fijos tampoco son polos fijos. También tienen una historia, una fijación, y Fermín acaba de mostrarnos momentos muy clave, por ejemplo, la historia cultural del siglo XX, en donde estos polos se construyen, se constituyen y se fijan como polos fijos. Entonces, fundamentalmente me parecía interesante señalar, y ya para ir cerrando, que estas prácticas y estos saberes se constituían como saberes descoloniales, que estas prácticas y estos saberes no necesitan de la academia para que los explique, pero sí le pueden dar a la academia una gran oportunidad de ampliar sus perspectivas y sus panoramas. Y al final, en algunas conclusiones, en algunos textos que vengo elaborando, vengo pensando todas estas prácticas y saberes, incluso como prácticas brujas, ¿no? A mí me interesaba pensar muchas de las artistas sobre las que leía y escuchaba, casi como brujas, operando brujerías, en el sentido en que también los saberes brujos han sido saberes que han sido silenciados, corridos, perseguidos, quemados, ¿no? Y que sin embargo siguen subsistiendo y resistiendo y produciendo nuevas formas de nombrarse, nuevas formas de pensarse, nuevas formas de experimentar el cuerpo, siguen produciendo saberes en torno al cuerpo, ¿no? Y yo encontraba que un cúmulo de artistas de la ciudad de Buenos Aires efectivamente se inscribía en una continuidad bruja, ¿no? En este esfuerzo, en esta tarea de producir saberes sobre el cuerpo que corran absolutamente que nos puedan correr de los puntos fijos, ¿no? Entonces me interesaba y me interesa inscribir estas genealogías estéticas, estas genealogías artísticas en historias mucho más vastas que la historia del arte, ¿no? Porque efectivamente la brujería no entra en la historia del arte, entra como lo otro de la historia de Occidente, de la historia de la modernidad, incluso de la historia de la medicina. La brujería es lo otro de la historia de la medicina. Y acá me encontraba con una serie de activistas y artistas que estaban rescatando y reviviendo un linaje de prácticas que podían interpelar los saberes que consideramos saberes académicos. Bueno, un poco esas son algunas de las reflexiones que podemos seguir conversando y charlando, y nada, muchísimas gracias. ¿Estuve bien con el tiempo? ¿Tenemos tiempo? Bueno, pues. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora vamos a escuchar a Daniela Ruiz. Ella es actriz, trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el área de diversidad. Es profesora de teatro en el Centro Cultural Tato Bores y en el Centro Cultural Alfonsina Storni de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente dirige la compañía teatral Siete Colores. Es fundadora de la cooperativa Arte Trans y fue su presidenta durante 7 años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Antes que todo, también tengo que agradecerles por haberme invitado, porque realmente es un lindo lugar y un lindo espacio. Cuando esta tarde estaba pensando y decía qué tengo que escribir, porque realmente me voy por las nubes muchas veces, para que sea concreto y se entienda, ¿no? Entonces estaba escribiendo algunas palabras, algunas cosas, y me empezó a volar la cabeza, ¿viste? Como decir, bueno, esto es lo que quiero decir y que se pueda entender también. Cuando fui invitada a participar de este panel sobre géneros, arte y cultura, reflexioné sobre cuál es el papel que ha jugado la cultura en nuestras identidades trans. Para mí lo importante es contar que la cultura es heteronormativa todavía. La cultura se nos impone desde nuestras infancias trans como moldes binaristas.
se nos cría, se nos impone cómo debe ser una mujer o cómo tiene que ser una mujer cis, ¿no? Recuerdo que en mi primera infancia, cuando transitaba mis primeros años de la educación primaria, una de mis primeras enseñanzas fue que para serme mujer o para ser mujer era esto, ¿no? Y uno de los grandes temas era mamá amasa en la casa, ¿viste? Decía, mamá amasa en la casa. Y no me olvido nunca de esa frase porque los varones decían papá va al trabajo o estos temas, y yo decía cuál era la situación en la que a mí me ponían y en la que yo me sentía ni hombre ni mujer ni nada más que un ser humano como Daniela, ¿no? En esta sociedad está atravesada por la violencia institucional, sin educación sexual integral y donde muchas compañeras trans se las excluye de los ámbitos de formación de salud, de trabajo, entre otros. Yo me pregunto, ¿qué lugar tiene la cultura para nosotros, para nosotres, ¿no? Porque si se nos impide contar nuestra verdad, lo que nos pasa con nuestra autopercepción, con nuestros cuerpos y nuestra identidad real de lo que queremos, sentimos y nos autodefinimos, ¿dónde queda? ¿Dónde quedamos, no? Hoy vengo a aportar mi mirada, o sea, una mirada del mundo, mi experiencia, mi forma de vida, mi forma de sentir, mi forma de vivir, de lo que me pasó, lo que me atravesó, ¿no? O sea, mi ser, ¿no? Este ser travesti, ¿no? Cuando comencé a incursionar en los ámbitos académicos de actuación, recuerdo como mi formación real, concreta, académica en los 90, esto me estoy yendo al carajo, pero recuerdo que la primera vez que quise ingresar en una clase de teatro ya autopercibida Daniela, ahí en la casona del teatro, tuve mi primera clase de teatro y yo estaba en situación de prostitución. Recuerdo que ese día había chupado 9 pijas y estaba violadísima de la cabeza y fui a entender lo que yo quería para construir mi realidad. Y lo que me golpeó fue que el director me dijo a dónde vas a entrar, cómo vas a orinar. Cómo orinan, mirá que acá las mujeres orinan de este lugar y los hombres orinan por este lugar. Yo orino parada, orino sentada, no tengo problema en orinar. No sé cuál es su problema si los baños son públicos. Y bueno, cualquiera en mi casa le dije, ¿viste? Entonces iban a poner en cuestión a los alumnos, les hablo de los 90, porque tengo 41 años y esto antes de la ley, antes de todo esto. Entonces, iban a poner en cuestionamiento si podía estar una travesti con todos los alumnos, a ver qué sensaciones, qué realidades iban a tener, y ese lugar a donde los alumnos podía ser yo, que se cuestione todo el mundo sobre mi autopercepción. Fue un momento para mí decir, bueno, acá no estoy, este lugar no es mío. O me peleo con todo el mundo, quemo la casa, la casona del teatro, y le digo, mira, voy a mearte acá directamente para que veas cómo se orina, o directamente me voy a la situación de prostitución a donde caigo presa y detenida. ¿Entendés lo que te digo? O sea, buscando una salida, ¿no? Entonces, desde ese lugar, yo con mis 18 años ya quería tener una experiencia en el teatro y querer actuar y querer formarme, porque me parecía muy importante desde pequeña siempre me quise formar en lo actoral. Pero esta situación te daba la exclusión, porque imagínate vos todo esto es signo de violencia. Violencia en la zona roja, violencia cuando vos querés ingresar, violencia cuando te llaman y tener que determinar que los alumnos te determinen si vos podés ser apta en una academia que estás paga. Entonces es una locura, o era la loca yo o eran locos todos. Y desde ese lugar yo me paraba, ¿no? Entonces cuando empecé a meterme más en la formación actoral, empecé a entender que también era mi derecho. Y qué grande y qué importante es saber cuando es tu derecho, ¿no? Cuando no hay derechos todavía en la ley ni nada por el estilo, uno dice, yo tengo derecho. Y ya fui más cocorita. O sea, ya fui a la Academia de Valeria Lynch y estaba comedia musical, quería hacer Julio Boca y todo lo demás. Le dije, yo orino en el baño de mujeres. Y no me rompa las pelotas.
Así de una. Entonces, los chicos me dijeron, no hay problema, Daniela, y me cambian los camarines de mujeres. Y que si les gustan, no lo vean, problema de ella, no es mi problema. O me van a hacer algo. No vamos a hacer nada, que eso yo, listo. Bueno, lo mismo después terminé con todos mis amigos, los bailarines, en el otro camerino, porque me encantaba, tenía más libertad. Pero en este lugar yo ahí ya empezaba a entender que necesitaba formarme y a la vez también necesitaba imponer, no sé si imponerme, sino necesitaba cuestionar este sistema en estos lugares académicos, ¿no? Entonces, cuando salí al campo laboral, cuando salí egresada de la Fundación Julio Boca, me di cuenta que era muy difícil salir del campo, que no te enseñan a cómo manejarte como actriz en lugares que vos decís, te vas a agarrar la cabeza. Y ahí es donde entendí el concepto, ¿no? Porque al hacer los castings para interpretar papeles, me daban los papeles de travesti. Bueno, perfecto. Bueno, yo nunca quedaba, porque también en esa construcción, porque lo que buscaban era un hombre disfrazado. O sea, los autores mismos me decían, mira, discúlpame, vos pareces mujer. No, yo soy trans. No, pero mira, el autor dice que necesitamos un modelo de persona. Necesitamos el que se afeitó la barba y no que parezca mujer. Pero mira que hay distintos tipos de construcciones en esto y nosotras estamos acá y yo te estoy diciendo que quiero quedar porque yo sé que soy trans y no me van a decir que un autor o un escritor me tiene que decir esto es lo que yo soy. Y aparte me van a cuestionar esto. No, pero necesitamos esto. Y se ponía la peluca, un actor con toda la barba, ese es el trans. Y yo cuestionaba eso. ¿Y cómo decía? ¿Pero por qué? Esto no es la realidad. Ustedes no están contando los autores, los escritores, los grandes académicos, lo que a nosotras nos pasa. Porque las chicas realmente es otra cosa. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo con el género, los cisgéneros y toda la porquería esta? Digo, ¿qué es lo que nos pasa? Entonces, no, es que realmente que vos pareces una mujer y yo no soy mujer, yo soy travesti, le digo. Ay, no entiendo nada. Disculpame, pero tu voz es fina. También era sujeta a todo estaba. Entonces, desde ese lugar también tenía una mirada y una mirada disidente, una mirada de decir, bueno, hay que hacer algo, hay que poner esto en función, porque acá en el 2001, cuando yo salía a los castings, ¿viste? Estaba hiper movilizada por la situación. Imagínate vos, salir de los castings violadísima de todos los lugares, porque también quería ir a los castings donde habían mujeres cis y me decían, presentame la documentación, yo tenía la documentación y me decían, pero acá dice tu documento que sos trans. Listo, otro casting, no podía ser de monja. ¿Entendés? Entonces yo, eso era mi gran cuestión. Entonces dije, algo tengo que mover. Si no hay nada, se tiene que construir algo. Tenemos que empezar a movernos nosotras mismas, porque esto no me van a venir a quedar quieta. Yo no me voy a quedar quieta en este aspecto. Y que creo que de nosotras estaba esta situación, ¿no? Yo no me quería quedar quieta y movilizarme, que otro lo haga. Lo tenía que hacer yo porque es parte, y yo soy activista, de mover el sistema. Tengo que mover esta rueda para que las cosas cambien, ¿no? Entonces, lo primero que hice es juntar a algunas compañeras, le dije, mira, ¿te está pasando? Estaba llorando la travista, le digo, ven, vamos, otra diciendo, vengan todas. Estábamos juntas y le digo, ¿qué nos pasa, chicas? No, lo que pasa es que a mí me pasa esto, yo soy actriz y todo lo demás, yo soy esto, juntémonos. Y después me fui a la cárcel. Primera vez me acuerdo de la primera obra que escribí, que fue Prexas de la Vida. Prexas de la Vida eran 5 chicas que estaban detenidas en un penal, en el penal de Florencio Varela. Y fui a hablar a las compañeras, les dije, chicas, a ver, cuéntenme qué onda. Tipo como que... Y las chicas me empezaron a contar las experiencias que habían adentro. Entonces... dije, acá esto es nuestro tesoro, esto es riquísimo, esto es más allá de ser dinero en polvo. Decía, acá nadie lo dijo, nadie lo habló, no escucharon, no. Bueno, me fui, escribí,
empecé a entender los monólogos, escribí los monólogos y le dije, vamos a desmenuzar todo. Las chicas pensaban que, le digo, chicas, hoy tengo una obra, todas decían, yo quiero salir de pluma y purpurina. No, se acabó, la pluma y purpurina se acabó, se atan el pelo, se ponen una musculosa negra y un pantalón ancho. Me quería matar, pero digo, se acabó. Acá vamos a hacer algo bueno y rico. Ustedes van a contar historias de muchas compañeras que están detenidas. Yo, ¿qué? Sí, vamos a contar esto. ¿Pero por qué? Porque tenemos que desmenuzar lo que es nuestra autopercepción, nuestra verdad, nuestra esperanza, nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de construir nuestra identidad, nuestra forma de todo lo que nos han hecho, de toda la violencia que hemos vivido. Entonces les presenté las obras, lloraron todas, dijeron yo las hago, todas las hacemos, y digo, ¿a dónde? Me empecé a ir a los lugares que todavía no estaba ni matrimonio igualitario. Empecé a ir a un burdel, a lugares como decía, las periferias, y digo, acá me van a hacer, ni me aceptaron, me dijeron, travesti no, qué escándalo. Bueno, listo. Le toqué la casa a Lisa Brandon, ¿viste? Le digo, acá eran todas tortas en ese momento porque no estaban todas, no estaba todavía abierta la comunidad tonta. Entonces Lisa dijo, bueno, no sé, bueno, ponela. Claro, no habían gays todavía que iban a Casa Brandon en su momento. Entonces fue como, dijo, va. Y las puse a las compañeras en esta obra de teatro Prexas de la Vida. Se llenó, me acuerdo, estaba colmada de gente y las chicas interpretaron esos personajes con obras radicadas nuestras, con nuestra verdad, con nuestro transvianismo, con travestis que se acuestan con chicas travestis, con nuestra real verdad subjetiva y toda la pompa y todo lo demás. Ahí estábamos. Cuando terminamos la función, se sintió en el aire, se sintió en el público, en tanta gente, que era genuino, que era auténtico, que era real, que no estaba escrito por un autor que vivió, que le contó la marica, que le vino a hacer la tesis y sintió cambiarse y convertirse en 2 minutos trans. No, era nuestro. Y estaba toda la construcción que hemos vivido. Y te digo la verdad, muchas compañeras estaban en la zona, tenían que irse a la zona roja, pero en ese momento entendí que ahí estaba el cambio paradigma, este paradigma que hay que cambiarlo tanto, y dije, bueno, marica, hay que ponerse las pilas ahora. Y siempre están las mariquitas, las tortas que te acompañan y todo, les digo, vamos a hacer algo mucho más fuerte, tenemos que cambiar, esto es como una revolución, porque hay que cambiar esto de transmitir, de transmutar, de las transgéneros, las travestis, las transexuales, de toda esta transpiración, y así fue que empezamos a llegar a lugares, a escribir Hotel Golondrina, que Hotel Golondrina fue reconocida, fue mi segunda obra que fue reconocida, aporte a los derechos humanos, porque también trataba de la realidad, porque teníamos que desmenuzar el ABC, ¿no? Porque también había un ABC de que por qué llegaban las chicas a esta zona, ¿no? Y desde ese lugar planteaba esta situación, no, llegan por esto. Y después también decir, y poner a personas trans, a decir, bueno, vamos a hacer Bernarda Alba. Y Bernarda Alba son mujeres golpeadas, y decían, yo lo siento, yo lo veo, no necesito, ya está, me decían los textos. Y yo las veía, y te digo la verdad, entendí el concepto de que acá estaba la realidad, que no era por los huevos, las bolas, las tetas, por lo que pasaba en sus cabezas de los tipos, o de las mujeres que venían, o de las cis, o de los teólogos, no sé, no, venían por una misma, y por ese cambio de esa misma sociedad. Yo estoy convencida y creo que realmente ahora, por lo menos desde mi lado, lo que puedo contar, ¿no? Que a mí me interpela mucho la cultura. A mí me sanó las heridas de pequeña la cultura, ¿no? La cultura y sobre todo el teatro. A mí me interpela cambiar los personajes, y hoy como profesora de teatro, cuando vienen las disidencias, porque tengo negros, putos, trans, todos los que no entran en los lugares, los tengo,
y comparto esto con muchos, muchos alumnos, nos sentamos y decimos cómo cambiar la voz, cómo mutar este diafragma y tener de los graves agudos, cómo cambiar los géneros, cómo mutar, cómo cuestionar todo este sistema. Y la verdad que cada día que estoy con mis alumnos aprendo un poco más, porque realmente a mí me construye para destruir este sistema también, para poner en jaque mate con obras de teatro. Justamente ahora en este momento están en Pilar. Si me querés meter una obra de teatro que está revolucionando y que habla sobre los conceptos de familia, ¿no? Cómo construye una familia. Y yo estoy viendo que en Pilar está la sala llena de pacatas, gente de alto nivel, y está entendiendo que hay una mirada de familia que nosotras construimos, ¿no? O sea, nosotros tenemos familia, ojo, tenemos familia. ¿Y cómo es nuestra familia? Quizás la traba que está al lado nuestro y que sabemos que esa compañera es la que con ella vamos a pasar toda una vida, porque hasta un promedio de vida hasta los 40 vamos a llegar hasta ese promedio, pero sabemos que en este lugar estamos y son nuestra familia porque nos han tirado por todos lados. Tampoco me quiero hacer la víctima, no es mi lugar. Pero desde ese lugar yo sí me planteo esto, ¿no? Y que esa gente que se va cuando entendió bien el concepto de esta obra, si me querés Querémetran, que es la última que escribí, se va con muchas preguntas, ¿no? Y estas preguntas es el cuestionamiento constante de construir una cultura nueva. Ya para terminar, nunca me voy a olvidar de algo que me pasó. A mí siempre desde chiquita me encantaba conducir, ¿viste? Hacer conducciones de show y todo lo demás, pero en el colegio siempre me ponían el guardapolvo y yo siempre pedía el micrófono para cantarle el himno a Sarmiento, a Belgrano y todo lo demás. Y un día, cuando crecí, tenía los privilegios en este momento de ser Daniel. Y tenía una compañera que no la dejaban dar el micrófono. Y veo ese tipo de violencias haber pasado de un lado al otro, que todavía existe. Y veo el otro lado, que todavía nosotras ni existimos. Por eso creo que es constantemente mostrar, no solamente en imágenes, sino en lugares como estos, poder entender principalmente que estamos acá, principalmente que podemos hablar y principalmente es decir, escúchennos, pero no vengan a explorar para sus cátedras, compartan con nosotros nuestra realidad. Gracias. Bueno, sigue Lucas Martinelli, finaliza su doctorado en estudios de género y es licenciado en artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente de la licenciatura en artes combinadas en la UBA y de la maestría en estudios y políticas de género en la UNTREF. Es compilador del libro Fragmentos de lo Queer, Arte en América Latina e Iberoamérica. Bueno, gracias. Yo voy a hablar, voy a leer no porque no me guste hablar, sino porque me gusta mucho leer y leerles a otros. Lo que escribí, básicamente, por ahí hago un pequeño paréntesis aclaratorio, tenía que ver con pensar algo así como los hitos del arte queer en la historia. Alguien que se dedica específicamente a esto, lo llevaría a preguntarse si algo así existe y yo enseguida dije no existe y no puedo dar cuenta de eso. Después me puse a pensar y dije por ahí lo más interesante era discutir con el varón blanco, heterosexual, propietario, burgués y mostrarles de la historia del arte que construyó cómo se podía ver algo medio desviado ahí. Y creo que es eso el recorrido que me interesa hacer.
Y por eso empezaba pensando que el concepto de arte es problemático en sí y puede abrirnos el panorama a debates interminables. Y en este sentido pensar, bueno, el arte es europeo y estadounidense nada más, o no, tiene que ver con el museo y su circuito de exhibición, o no. Y estas preguntas tienen vigencia en relación al concepto de queer, que parece haber venido a problematizarlo y corroerlo todo. Aclaremos un poco el panorama. La categoría arte queer es un paraguas teórico útil para entender determinadas transformaciones del mundo contemporáneo. Primero, el interés del museo progresista y que intenta incluir ahora una perspectiva de género sobre sus acervos. Los nuevos modos de acercarse a mirar las obras del pasado y la producción efectiva de estéticas interesadas en hacer de la sexualidad un terreno creativo. Para mí estos 3 puntos eran los que se juegan cuando se puede empezar a pensar algo así como arte queer. El término queer, tal como lo entendemos hoy en día, tiene su origen en un gesto político. A principios de la década del 90 fue utilizado por la organización norteamericana ACT UP como una manera de apropiarse del insulto y convertirlo en un lema de lucha. Y acá hay una de las imágenes que tiene que ver con ACT UP. Sin equivalentes en el español, esta palabra podría traducirse por todos aquellos oprobios callejeros, incómodos y ofensivos utilizados para reproducir la violencia transfóbica, lesbofóbica y homofóbica. Lo queer designa un amplio espectro de identidades por fuera de la norma, es decir, la heterosexualidad. Su ventaja es esa integración de las injurias en un colectivo inestable de nombres. Al mismo tiempo, su propuesta es un ataque a la noción de identidad y así expone su carácter de potencia. Antes que una propiedad de algo o alguien, es el contagio anómalo de una fuerza común. El ojo de nuestra época permite ver algo que siempre estuvo allí, pero que no había sido visto así con anterioridad. Las obras nos miran desde nuevas perspectivas. Como dispositivo de visión, el arte queer se puede relacionar tanto con las obras como con los artistas o los espectadores. Se trata de una pulsión visual de potencia disruptiva que se define con la salida del armario, como el movimiento de barajar vestimentas asignadas para elegir libremente abrir las puertas y saltar al vacío. Aunque canalicen tráficos conceptuales diferentes, la sensibilidad camp y los objetos kitsch permiten un diálogo en común, porque implican una política corrosiva de la pose, bajo la sombra de la ambigüedad y el exceso. Una rasgadura en la superficie del cuadro sugiere una escena erótica a contrapelo. Lo queer es un modo escurridizo de mirar y como tal se vuelve inaprensible. Bueno, ahora voy a continuar pensando este recorrido del que estaba hablando. Y para eso me interesa pensar que existen quienes entienden el arte queer desde el uso placentero de las imágenes. Y por mucho tiempo los mitos griegos funcionaron como un arsenal disponible para la imaginación que buscaba la reproducción de los desnudos en un mundo sin esa ficción médica divisora de aguas entre heterosexualidad y homosexualidad, paradigmas que lo queer busca descartar. El arte del Renacimiento retomó la estatuaria clásica para trazar anatomías basadas en el modelo de perfección apolíneo. El tono muscular y el porte divino de los atletas expresó un ideal de belleza que, con leves modificaciones, fue incansablemente acariciado por los pinceles de la historia. Ganímedes, raptado por Zeus para servirle de amante, inspiró un fresco, que es este, de Baldassare Peruzzi, un dibujo de Miguel Ángel y recientemente un tríptico de Pierre et Gilles, que estas son las 3 imágenes. Y básicamente una palabra que la voy a decir en vivo, que es la idea de homorotismo, es esto, cómo se pensó en determinado momento qué vínculo habría frente a determinado cuerpo ideal masculino pensado que se ve en estas imágenes. Uno de los espacios con mayor evidencia para esta inclinación se vincula con la escena emblemática de los bañistas. Y ahí sí, luego del baño de Henry Scott Tuck, que es esto, que ya hay otro tipo de cuerpo, o las bañistas de Rodin, exponen cuerpos exuberantes en un círculo de distensión que exhibe cierta disponibilidad queer. Y a mí me interesaba pensar el baño en segundo plano, ¿no? Como entre esas 3 mujeres, como si hubiera
alguna circulación del deseo en ese lugar. Es necesario aclarar que para pensar estas obras que recién en el siglo XX las mujeres se les permite en el taller pintar desnudos, ¿no? Y después pensaba que si bien la figura de Safo fue la que se utilizó para pensar como una cierta iconografía lésbica, me interesaba pensar en la mirada de una furia masculina en Diana la Sorprendida, que es la siguiente, de Lefebvre, que está en el Museo de Bellas Artes, y es un cuadro enorme. Desdibuja los límites de los femeninos del conjunto de ninfas y también como ese conjunto de miradas construyendo un fuera de campo masculino, como una cierta interrupción. Así como la Magdalena en sus diversas posiciones fue utilizada durante la Edad Media como modelo de representación del cuerpo femenino, la figura de San Sebastián, el asaetado, qué palabra afectada también, por eso es difícil de leer. Asaetado, sí, es lleno de saetas. Fue transmisora de la pasión por el saísmo. Al comparar el grabado de San Sebastián, que es el siguiente, que se ve chico ahí de Durero, con la pintura del obrero encadenado de Berni, se puede ver el despojo que tenía el primer San Sebastián en contrapartida del segundo, que para mí tiene como transmite cierta carnadura del pueblo, ¿no? Digo, es una representación del obrero. Hay quienes asocian lo queer con lo monstruoso. Las sirenas y los querubines, a medio de venir entre lo humano y lo animal, son modos de plantear un cruce híbrido de fronteras que reivindican la potencia de lo extraño. Lo queer se vincula a lo dionisíaco, lo extranjero y la colectividad de las vacantes. Aparece en el espesor de la materialidad del barroco, en la costra de capa sobre capa de pintura, la violencia de la luz y la espada, así como la cofradía femenina intergeneracional en el Judith y Holofernes de Caravaggio. Y acá ya hago una aclaración, hay una versión de Artemisia Gentileschi de esta misma obra. Igual a mí lo que me interesaba más que nada, digo que hubiese estado muy bien incluirla, la estoy diciendo ahora, por ser una artista mujer y con cierta perspectiva de género. A mí lo que me interesa es esa especie de que leo como una cofradía femenina entre los dos personajes, y hay algo de lo intergeneracional con lo que tiene que ver lo queer y los modos de vida y de temporalidad que se dan en las personas con identidades queer que no existen en los modos de vida y circulación heterosexual. Por ahí eso me interesaba pensar en esa escena. Y por otro lado también es una huella de afectación de la forma en las meninas, cierta perspectiva interna, los juegos de miradas y la puesta en abismo que habilita, ¿no? Siendo Velázquez quien está pintando y además uno puede ver en el cuadro y ve como una serie de vueltas sobre la mirada, algo que se puede decir trampa para el ojo en este cuadro. Y luego tenemos Hermafrodito Durmiente de Bernini, que presenta una figura cuyo poder entre Venus y Baco es la indefinición del género. Esa misma ambigüedad inspira El reposo de Schiaffino, que se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes también. Digo, bueno, eso es una escultura, es una perspectiva nada más de la escultura. Las primeras décadas del siglo XX estallaron con una ebullición en la imaginación estética. El arte queer podría pensarse en directa relación con el surrealismo, porque de algún modo sus procedimientos intentan liberar la sexualidad del inconsciente. Las tetas de Tiresias, de Apollinaire, ahí simplemente está la gráfica de una de las ediciones del libro de Apollinaire. Fue un drama surrealista que retomó la transexualidad del personaje oracular desde una puesta en escena lúdica y provocativa. Por otro lado, el mediometraje La sangre de un poeta de Cocteau plantea un reencuentro con la figura del hermafrodita y propone un cruce del espejo como proceso reflexivo que evoca una mirada erótica sobre sí de un modo comparable a figura escribiendo reflejada en el espejo de Bacon, que es la siguiente. Y simplemente me interesaba pensar como cierto procedimiento de autorreflexión que aparece mucho en los artistas queer de alguna manera,
y que tiene que ver con ese procedimiento que aparece en el mediometraje de Cocteau, que es un poeta que atraviesa el espejo y comienza a observar determinadas escenas a través de puertas y vuelve a salir. Digo, es una película surrealista, y con esta imagen de ese retrato del giro sobre el espejo, como si el artista estuviera todo el tiempo mirándose desde una perspectiva narcisista también, ¿no? Que es otro de los mitos que tiene que ver con lo queer. Tal vez la corriente expresionista haya dejado las obras más perturbadoras. Y aquí está, el dedo que señala la genitalidad en Autorretrato con muñeca, de Kokoschka. Digo, que me interesaba como ese gesto sobre una muñeca, sobre algo, un objeto que no tiene vida. Las piernas cruzadas, del retrato de la periodista Sylvia von Harden, que realizó Otto Dix, que también es un cuadro muy conocido. Y el modo descarnado de trazar los cuerpos de Egon Schiele, con miembros como prótesis desencajadas y posiciones abiertas al sexo. Que aquí tenemos un autorretrato. Quería comentar algunas cosas sin imágenes, directamente desde el ámbito cinematográfico, así también para pensar otra lectura que tiene que ver con esta, que sería, por ejemplo, que Hitchcock incursiona en un manierismo de estilo que lo hace desviarse del modelo institucional narrativo de Hollywood. Digo, en ese sentido puede ser leído Hitchcock como queer, en su forma de sembrar sospechas sobre la potencia de la mirada femenina, que lo hace en todas sus películas, particularmente Sospecha. Luego la discreta relación de los personajes en La soga, o la escenificación acartonada de San Francisco en Vértigo. Digo, esos son los signos afectados que lo convierten en un autor apropiable por el signo queer. La referencia inevitable sería Pier Paolo Pasolini, que al ponerse en la piel del discípulo de Giotto en el Decamerón, bucea en el arcón picaresco de Boccaccio para burlarse de las historias de los clérigos y, desde un modo peculiar de mostrar las clases populares y el sexo, combatir el avance del capitalismo. Por supuesto que su modo de poner el cuerpo escandalizó a la burguesía cristiana. De más reciente aparición, Greg Araki con The Living End, Los muertos. Podríamos traducir esta película, Fermín, el nombre, el final de la vida, algo así. Digo, preconiza la idea de que lo queer es una ausencia de futuro ante la negación de los modos de vida reproductivos ligados a la familia heterosexual. Y acá me arriesgaría a pensar, no demasiado, pero digo que para mí la obra que representa lo mejor del arte queer en el cine contemporáneo es la de João Pedro Rodríguez. La intensidad visual de la puesta en escena, desde la universalidad temática de Ornitólogo, aparte con ese nombre, o Ornitólogo o El Ornitólogo, la convierte en una obra voraz sobre la posibilidad de ver lo sagrado en la naturaleza y el cuerpo, que puede quitar el aliento en varios pasajes. Ya voy cerrando, igual escucho el ruido. O si no, termino acá, simplemente. Digo, bueno, desde la década del 60, porque esto también me pasaba, ¿no? Digo, como pensar una especie de una genealogía de las obras, y los recorridos son infinitos, y es simplemente plantear una perspectiva posible. Pero avanzo un poquito más y ya termino. Que quería decir, como pensar en Andy Warhol, por ejemplo, que es muy reconocido, Mapplethorpe, que es el siguiente, son dos autorretratos también donde ellos exponen su feminidad, digo, y para mí son dos autores queer por excelencia, mainstreams, reconocidos. Y después Opie, que Fermín estaba mostrando unas fotos antes, y Di Corcia también, que retrata prostitutos, ¿no? Entonces, lo interesante de Corcia es que pone los cuerpos de los prostitutos en comparación con los carteles urbanos de la ciudad, y que tienen que ver con el consumo. Y bueno, acá además con lo mexicano y la comida mexicana en Estados Unidos, digo, hay como toda una vuelta sobre la idea del cuerpo como algo vendible, y también mostrando como sus condiciones de precariedad como algo, como un objeto comercial.
para cerrar, después está Cerca del Oscuro, Near Dark, de Katherine Bigelow, que trata sobre una comunidad de vampiros también, una película. Y luego Cóctel, de Kuro Patwa, que retrata el AZT en los 90 y todo lo demás, ¿no? Digo, a diferencia de Bigelow, lo que hace es poner la materialidad directamente en la fotografía, con lo que tenía que ver con el HIV, y restituye de alguna manera algo que está pasando en el imaginario de los 90. Y simplemente pensaba después en algunas obras más contemporáneas y de acá, de Argentina, de Buenos Aires directamente, de circulación. Y para cerrar, podría pensar, por ejemplo, en Las Cosas Amantes, que Ariadna Pastorini en esa muestra de Isla Flotante colgaba telas que podían llevar a pensar tanto a la feria como el cirujano de materiales, como el género de las telas directamente. Y Mariela Scafati lo que hizo, que para mí fue muy simpático, fue amarrar las pinturas, los bastidores, como si fuera una sesión de bondage. Entonces los colgaba y lo que veía era una sesión de bondage, pero sobre el cuadro. Entonces otra vez restituía la materialidad del cuadro. El arte queer tensa los límites de la percepción y permite desde un nuevo ángulo de visión el desarrollo de un deseo estéril. Eso es como cierra. Bueno, muchas gracias, Lucas. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Vida Morán. Ella es actriz, dramaturga, educadora, activista trans feminista, referente en educación y artes escénicas. Es secretaria académica de la Federación Argentina Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Y no puso acá nada sobre sus obras, pero yo que fui a verlas, son fabulosas. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Me tocó ser la última, así que voy a tratar de ser breve. A las 2 más o menos de la mañana tenemos tiempo, ¿no? Claro. Bueno, siempre agradecer. Nosotras tenemos la cultura del agradecimiento. Acá comentábamos eso con mi compañera Daniela antes de comenzar. Agradecemos siempre ser invitadas, estar presentes, básicamente para narrar que no estuvimos nunca. Entonces, bueno, agradecemos eso porque también es importante reflexionar. Cuando se me invitó amorosamente a participar de este panel académico, yo intenté reflexionar, invitar a la reflexión acerca de cómo y cuál fue el tratamiento y la inclusión de las cuestiones de género y de la diversidad sexual en el ámbito de la comunicación, de la cultura. Bueno, hoy estuvimos haciendo algunos recorridos desde el diseño, desde las artes gráficas, desde la escultura, desde la pintura. Daniela, por supuesto, desde las artes escénicas. Y a lo mejor es interesante hacer un pequeño raconto de lo que implica estar hoy aquí hablando nosotras en primera persona, con una narrativa en primera persona, inscribiendo en el lenguaje académico también nuestra participación, no como disidencia, ¿no? Yo acompaño y entiendo lo que decimos, a lo que nos referimos cuando hablamos de la disidencia sexual, de la disidencia de género, pero siempre intento transformar eso, darlo vuelta, ¿no? Porque el disidente es el otro, digamos. ¿Quién pone en cuestionamiento nuestro posicionamiento subjetivo? ¿Quiénes ponen en cuestionamiento nuestra narrativa identitaria, nuestra construcción identitaria? Y bueno, es la hegemonía cultural. A lo mejor podemos dejarles a ellos la preocupación de ser disidentes y nosotras y nosotros seguir desarrollándonos en la libertad de nuestra creatividad y de nuestro deseo y de nuestras producciones culturales. Las identidades trans, claro está, y esto no es ninguna novedad, estuvimos a lo largo de la historia en un cono de sombra. Digo en un cono de sombra apuntando a la invisibilidad y a la mala visibilidad.
que es mucho peor que no ser visible. La mala visibilidad. Lo que no se nombra no existe, pero lo que se mal nombra tampoco existe. Y lo que se nombra en tercera persona, peor todavía. Los grandes referentes académicos sobre las cuestiones de género no son personas trans en su mayoría. Las grandes inscripciones culturales, las grandes producciones artísticas, comunicacionales, no somos personas trans quienes hemos trazado esos recorridos y hemos dejado alguna huella. Sin embargo, nosotras nos consideramos una academia abierta, una academia primaria, ¿no? Pablo hablaba de la reivindicación, que por supuesto acompañamos, de la educación pública, de la universidad pública. Una universidad pública que en el imaginario social está representado y sostenido por los académicos, por la academia, ¿no? La academia son gente con anteojitos que hablan, que traen apuntes, PowerPoint, de clase media, blancos, cisexuales, un asco de gente. Sin embargo, este ámbito, la actual universidad pública y la trayectoria cultural que tiene la universidad pública, en nuestro país al menos, ha sido sostenida por los movimientos culturales. Basta recordar simplemente qué pasó en la reforma del 18 allá con los estudiantes en Córdoba, quienes sostienen el impulso de las marchas en defensa de la universidad pública, y somos siempre la negrada, ¿no? La militancia de base, el académico, muy bien, vamos a apoyar en esta ocasión, ¿no? Pero hemos sido siempre nosotras y nosotros. Digo, también cómo fue mi experiencia dentro del ámbito académico, siendo artista, pero siendo una identidad trans, en los 90. En los 90, imagínense ustedes lo que implica para cualquier persona poder llevar a cabo el sostenimiento de un proyecto formativo que siempre va acompañado o es casi indisoluble. Existe una suerte de maridaje entre un proyecto formativo y un proyecto ocupacional que pueda sustentar, operar como resorte para que eso pueda tener una terminalidad, ¿no? y un alcance tangible. Nosotros estábamos pensando en pasar desapercibidas en la vía pública en los 90, en no ser detenidas por estar paradas en una esquina, ni siquiera prostituyéndonos, solamente estar esperando el colectivo o entrar al chino que recién lo habían saqueado y estuvo 9 Diario preguntándole. Bueno, nosotras que ni nos agarre la cámara porque ya por portación de identidad íbamos a estar en el calabozo. Estábamos pensando en qué íbamos a comer y en dónde íbamos a dormir. Estábamos pensando cómo íbamos a llegar hasta la facultad pasado mañana, que cursábamos Psicoanálisis 2, caminando más de 50 cuadras, porque no teníamos ni monedas, ni cómo sostener el viático. No teníamos apuntes. La franja morada tardó un tiempo en darnos, ¿no? La media beca de estudiantil para garronear algunos apuntes. Mientras tanto, nos la pasábamos entre 8 y 10 horas transcribiendo los apuntes en la biblioteca, que por supuesto era pública, y las compañeras referencistas siempre tenían un mate cocido para acercarnos. Hablo en plural porque no quiero hacer una narrativa desde mi subjetividad, porque seguramente en otros lugares, en otros espacios, nuestras compañeras tuvieron que vivir algo parecido, y si no alcanzaron a vivirlo, estaban defendiendo otros rincones de ese escenario, de esa cartografía. La cultura nos ha dejado en un cono de sombra al no nombrarnos, y también, como decía antes, nos ha mal nombrado cargándonos y anteponiendo ante la nominalidad, inscribiéndonos en el lenguaje, cargadas de estereotipos y de estigmas. Las identidades trans empezamos a aparecer en primera persona en el escenario previo a la ley de identidad de género. De día se nos empieza a ver un poco más. Ay, mira cuántas que son. Pero, bueno, sí, éramos más, después nos fueron matando, ¿no? En estas décadas.
vamos quedando cada vez menos. Y en esos tiempos el tratamiento que hace la cultura y nuestra participación dentro del ámbito de las artes siempre estaba relegado a la mirada de un otro que nos ponía también con estos estigmas. ¿De qué estoy hablando? Aparecíamos siempre investidas de una carga de extrema comicidad, una comicidad lindante con lo grotesco, que se zarpaba de sainete ya, una comicidad que ponía en primer plano nuestras falencias, pero no nuestras falencias dando cuenta de nuestras privaciones y reflexionar cómo podíamos acceder a nuestros derechos. Hablaba de nuestras falencias como sujetos de la delincuencia, relegadas a una peluquería, relegadas al trabajo sexual. Siempre aparecíamos mascando chicles, siempre interpretada por varones, en la mayor parte o por Susana Jiménez, ¿no? En Mi novia el travesti, que fue la peor interpretación que se hizo de nosotras. Pero condenadas no solamente a la propia vivencia, que estaba claramente en un cono de sombra porque nadie nos veía, porque si salíamos nos llevaban presas, y era una doble condena, una doble victimización, porque el impacto comunicacional era formar opinión, generaba una formación de opinión en la cultura, en la sociedad, acerca de nosotras, construyendo, en relación a estos estereotipos y a estos estigmas, desconocimiento, y el desconocimiento genera miedo, genera prejuicio, genera y sostiene el soporte de las categorías de la violencia y de la discriminación. Cuando nosotras aparecemos, venimos viajadas, venimos diciendo la academia somos nosotras, un poco en broma y un poco en serio. Es irrevocable la soberanía de nuestras identidades y es irrevocable la trascendencia que tienen nuestros saberes en relación a las vivencias y a los recorridos que hemos hecho, que son múltiples, que son diversos, que son tantos como tantas de nosotras y de nosotros, las personas que integramos la población trans, existimos, con algunas particularidades en términos universales y con algunas diferencias en la mirada eurocentrista y la mirada latina, ¿no? La más linda, digo, la más interesante, la que a mí me tocó vivir. Y me propuse repetir lo que hago siempre, que es invitar a la reflexión de cuál es la responsabilidad que tenemos o que tienen la mayoría de los actores sociales de la cultura, de las artes, de la comunicación, para ir transformando, para ir deconstruyendo esos paradigmas que estigmatizaron, que colocaron en un cono de sombras, muchas cosas, pero en este aspecto que hoy nos convoca, especialmente a las identidades trans y a la diversidad sexual. ¿Cuántas políticas públicas impulsa la gestión cultural para incluir? Incluir va más allá de la convocan a Daniela, o me convocan a mí, o a alguna de mis compañeros o mis compañeros a hacer una muestra, o a estar en un panel, o a participar. Te quedaron 2 hojas acá en este libro que estoy compilando, si querés escribirte algo cortito, así, habla bien de cómo sufriste vos. Bueno, ahora te cuento, ¿no? Bueno. Sino haciendo hincapié en la visibilidad, y la visibilidad es hacer esto. Chicas, hablen ustedes, ¿no? ¿Quién mejor que nosotras para contar nuestros conocimientos, nuestras expectativas, nuestras emociones, cómo atraviesan nuestra creatividad emotiva, nuestra emotividad cultural y comunicacional, las producciones artísticas que pueden tener lugar? Una narrativa en primera persona rompe esos impactos culturales que formaron una opinión en la sociedad que reproduce e impulsa la categoría, como dije antes, de la discriminación y de la violencia. Un Tinelli con tacos, amarillos estruendosos, con peluca y toda su
prole, no sé cómo decir, su grupa, ¿no? de comediantes haciendo lo mismo, es muy gracioso, yo también me río, qué cago de risa Tinelli, ¿no? Divertido. Pero forma, yo me pregunto, ¿qué puede reflexionar doña Carmen, mi abuela, mi bisabuela Carmen? ¿Qué puede reflexionar si hoy estuviera aquí viva mirando esa producción cultural? Les recuerdo que Marcelo Tinelli fue declarado personalidad destacada en el ámbito de la cultura por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace poco menos de 2 años. Nosotras también fuimos destacadas, Daniel en sus obras, pero a nosotros no vino nadie a vernos, ¿no? Y pasamos por la calle, soy ciudadana ilustre, digo yo, callate, puedo sacar el coso, ¿no? Pero somos, ¿no? Estamos. Entonces digo, ¿qué reproduce? Digamos, estoy invitando a que reflexionemos sobre cuáles son las herramientas que podemos desplegar en el escenario, ¿sí? Como actores responsables de la comunicación, de las artes, de la cultura, para seguir generando un cambio real y tangible. La ampliación legislativa nos ha alcanzado una ganancia, una conquista en materia de derechos, a partir de la ley de matrimonio igualitario, a partir de la ley de identidad de género, pero seguimos asistiendo a una realidad donde percibimos que somos iguales de derecho y desiguales de hecho. Entonces, nosotras vamos a seguir viniendo y vamos a seguir hablando y les vamos a contar cosas graciosas, siempre intentamos hacerlos reír, porque también ese fue históricamente en nuestra mora constitutiva, digamos, en el haber llegado siempre tarde, en el haber oficiado siempre como sobrevivientes, el humor fue también un mecanismo de defensa. El arte ha sido para muchas de nosotras también, como decía Daniela, un ámbito de sanación, un ámbito donde la expresividad se podía poner en juego, aunque regulada con la violencia normativa de otros, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir viniendo, pero cada vez que venimos, cada vez que vengo, me gusta extender la invitación. No esperen solo de nosotras el cambio cultural, porque en la cultura, la sociedad, somos todas las personas que estamos acá tenemos identidad de género. Esta ley no fue creada solamente para nosotras, fue para que se le reconozca a cualquier persona su identidad de género. Y en ese derecho al reconocimiento está al verdadero reconocimiento, a un reconocimiento no tercerizado, no narrado por otros, no estigmatizado, no vehiculizado a través de la discriminación, de la segregación, de las privaciones y de la violencia. Entonces, ahora mismo, cuando salgamos de acá, nos vayamos a tomar una cerveza, lleguemos a nuestras casas, y a esta las espera el chongo, y a esta no las espera nadie porque siguen solas hace años, y no importa, mañana cuando vayan a la oficina van a tener con quién hablar, y quienes ofician en el ámbito de la educación van a poder reproducir. Entonces, esta experiencia multiplicadora y trascendente de cuántas herramientas están disponibles en generar visibilidad de esta población que no es disidente, sino que han disentido con nosotras y con nosotros. Muchísimas gracias, no quiero robarles más tiempo. Un placer estar acá. Bueno, muchas gracias a todos y a todas las que participaron. La verdad que fue un lujo tenerlos y tenerlas en esta mesa. Yo quería muy brevemente, antes de dar la palabra a quienes están ahí del otro lado del panel, para que puedan hacer un intercambio con nuestros expositores y nuestras expositoras, retomar muy sintéticamente algo con lo que finalizó Daniela y que también tematizó Vida. Cuando terminaste de hablar, Daniela, vos dijiste, hoy acá estamos, ¿no? Y quiero vincularlo con algo que también abordó Vida, que tiene que ver con el tema de la visibilización. Como todos y todas sabemos, ¿no? A principios de los años 90 y en el marco del movimiento de la diversidad sexual, la comunidad trans se dio para sí una política de visibilidad, ¿no? Que consistió
básicamente en la celebración de las marchas del orgullo, pero también en comenzar a estar presente en los medios de comunicación. En ese sentido recuerdo una imagen que para mí fue muy fuerte, que la vi hace algunos años, cuando una activista travesti, Kenny de Micheli, en el año 1991, cuando hacía rondas por los canales de televisión, contando y explicando, ¿no?, toda esa violencia que vehiculizaban los edictos policiales, cómo se las llevaban presas, cómo las maltrataban, ¿no?, toda la violencia que recibían, fue muy paradójico porque a la salida de un programa de Susana Jiménez la estaba esperando la policía para llevársela presa, ¿no?, en el marco de un programa donde justamente habían sido convocadas para denunciar, ¿no?, estas discriminaciones y estas violencias que sufrían cotidianamente. Entonces, cuando Daniela hoy dice acá estamos, esto a mí me había llevado a pensar que en realidad están hace mucho tiempo, ¿no?, y se habían dado para sí una política de visibilidad hace casi 25 años, o más también. Sin embargo, ¿no?, esos medios de comunicación que en algún momento ustedes habían pensado como, o que todos también habíamos pensado como Horizonte, como aliados, ¿no?, como escenarios propicios justamente para tomar la voz, a 25 años de ese momento, de ese hito, de esa política de visibilidad, hoy creo que podemos decir que esa visibilidad también fue una trampa, ¿no?, justamente por algo que decía Vida, porque ya no es suficiente con aparecer, con visibilizarse, sino que también lo que hay que exigir es en qué regímenes de visibilidad y con qué patrones de representación, ¿no?, ponen en escena a las personas trans, ¿no? Y como sabemos, algo que dijo Vida, en general las travestis siempre han sido representadas vinculadas a la prostitución, ¿no?, vinculadas al delito, vinculados siempre a situaciones con violencia, ¿no?, inclusive ellas, ¿no?, enmarcadas en situaciones de violencia. Y en ese cono de sombra del que hablaba Vida, ¿no?, también quedan muchas otras identidades trans que nunca han sido representadas, como las mujeres trans no vinculadas a la prostitución, como los hombres y como los varones trans, que nunca en 25 años han aparecido en nuestras pantallas televisivas. Entonces, para no extenderme, ¿no?, y ya sabiendo que esa visibilidad muchas veces fue una trampa, quería preguntarle tanto a Daniela como a Vida, ¿no?, ¿qué ha significado para las personas trans tener esa posibilidad de construir sus propios discursos, de hablar en nombre propio, de construir sus propios saberes y sus experiencias? ¿Qué ha significado en la vida cotidiana de las personas trans, ¿no? ¿Qué ha significado poder salirse de esos patrones de representación hegemónicos que les han tendido una trampa y poder, ¿no?, construir en nombre propio esas prácticas culturales, artísticas y también políticas en las vidas cotidianas de ustedes? Bueno, en principio ha significado y sigue significando un desafío y hay que tener huevos, ¿no?, para pararse frente a una hegemonía cultural donde lo que una va a contar y a narrar desde la vivencia más genuina y desde la irrevocable soberanía de nuestras identidades, que el otro va a no solo a juzgar, sino que va a decir, es mentira, no es así, no, yo te acepto, pero no sos mujer. Entonces, el desafío es inscribir en el lenguaje, inscribir en la cultura una realidad que hace ruido a quienes temen perder la hegemonía de los privilegios. Porque quienes manejan los hilos del escenario donde transitan los principales, los protagonistas, no hablemos ya de la base, hablamos de los protagonistas de ese escenario sociopolítico, cultural, no quieren perder esos privilegios, aunque los denuncian, aunque digan, yo con mis privilegios, pero levántate, pero sigue sentado ahí, ¿no? Siguen ocupando
los cargos más jerárquicos, siguen siendo quienes ocupan las mayores jerarquías y quienes siguen obteniendo las mayores ganancias. Entonces, lo que implica para nosotras es mediar entre hacer un teatro pedagógico y por otra parte inscribir en el lenguaje el desarrollo de una creatividad sensible que viene a concientizar, que viene a narrar, pero que también viene a empoderar, viene a poner por primera vez en un cono de luz una realidad que no era concebida, que no era abrazada. Bien, ay, por favor, este tema. Mirá, yo quiero ser presidenta de la nación. Así de una, así como decía Loana, yo también digo, este lugar es para mí porque es mío. Desde ese lugar de que es mi derecho, ya desde ese lugar yo tomo las riendas, por lo menos en mi caso, ¿no? Y les digo a todas las chicas, miren chicas, este es su lugar, este espacio es de ellas. El tema, ¿cuál es el problema de esto? El tema es que el sistema nos hizo creer que nosotras no podemos entrar en este sistema, en este lugar, en este espacio. Este lugar es mío, yo tengo derecho. El tema es que realmente desde ese lugar hay algo que se llama, yo le digo, lo que me representa a mí y después lo legítimo, ¿viste? Y después lo legal. Ahora, lo legítimo es que muchas chicas creen en este teatro, ¿no? Creen en lo que hablamos, cuestionamos el teatro, y podemos decirle el arte trans y toda esta historia. Creen porque es legítimo. Ahora, lo legal a mí no me va a ver nunca como una decana ni nada por el estilo, jamás. Porque lo legal, 17 años en un sistema de prostitución. Y a mí me falta 20 años que perdí que nadie me los restituye. Porque cuando ustedes tenían la posibilidad de estudiar, yo no la tenía. Yo no sé hablar con palabras técnicas de tanta cosa, de tanto. Yo sé lo de que sé que la luz hay calor y la luz tiene que estar ahí y tiene que estar puesta y tengo que hablar de una manera que hasta las 60 personas que están al último me escuchen. Y se los digo a las chicas y tienen que poner esa energía y bajar el tono. Yo sé eso, yo soy obrera. O sea, yo lo único que sé es arremangarme y trabajar, laburar. No me quedó otra. Cuando tuve que salir al toro, salgo al toro. Y hago de hombre, hago de mujer, hago de todo lo que sé. Porque no me quedó otra. Y cuando tengo que hacer toda la producción, tuve que aprender a escribir. Sí, tuve que aprender a escribir. No me quedó otra. No me quedó otra y tengo que aprender todos los días de mi vida. Porque cada día que estoy aprendiendo más, que me capacito más, que estoy viendo que estaba en una total ignorancia, que yo pensaba que estaba total ignorancia. Algunas veces quiero volver a eso porque algunas veces me siento como que estoy demasiada sobrellevada de tantas cosas y digo, a nosotras nos falta esto. Ocupar los espacios donde toman decisiones. Porque yo quiero ver acá un cuerpo travesti, con toda la pija, la teta, con con toda mi fisonomía. Quiero verlo. Quiero que alguien lo haga. Y que sea una trans si quiere, o que sea lo que quiera, pero que se represente, que sea auténtico, que sea genuino. Eso nos falta. Porque realmente estamos en esto, ¿no? Que bueno, que sí, bueno, que vengan a ver, bueno, vamos a darle el agua, vamos a hablar, bueno, estate bien, mira qué lindo que haces vos esto, bueno, pero después que te acabo, que vos puedas tomar decisiones, yo te diga, pará, vos no me digas, no, hasta acá llegó el agua, ahora, eso es para mí, ¿no? Abrimos también si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o comentarios. Ahí vamos. Sí, vamos a la derecha. Hola, yo primero
trabajé con Dani en la cooperativa 2 años y a raíz de esa experiencia me surgió esta pregunta escuchando lo que decía el compañero de lentes, que no recuerdo el nombre. Pablo. Gracias. Que él en un momento hablaba de los modos de producir saber, haciendo referencia a que bueno, la comunidad trans generaba saber no necesariamente vinculado a la idea de generar saber universitario o académico. Entonces yo me preguntaba como qué legitimaba ese saber, y la pregunta es si no es la propia historia del colectivo trans lo que legitima ese saber, y por otro lado si ese saber se distanciaba del saber académico por cómo era concebido. A lo que me refiero con esto es, cuando yo trabajaba en la cooperativa veía que el saber y la historia de las chicas se construía desde el oral y desde los objetos cotidianos, tipo un álbum de fotos, ropa que una compañera le había dado a otra compañera, y así se iba tejiendo la historia. Entonces, por un lado eso, si no es la propia historia lo que legitima ese saber, es decir, lo que atravesó el colectivo trans, y por otro lado, si el distanciamiento con el saber académico no tiene que ver con que el saber de la comunidad trans se crea a partir de, por ejemplo, la oralidad o los objetos cotidianos. ¿Se entiende o sí, cualquiera? Ok, gracias. Igualmente creo que vos mismo estás como respondiendo y analizando esa situación. Creo que estás dando en la clave de cómo opera, digamos, la legitimidad del saber académico. Opera por esto que decía Dani también recién, o sea, por una legitimación de lo letrado, de las palabras cultas, de un modo de hablar, de un modo de expresarse, y oculta, obtura, ¿no? Todas estas otras producciones, que creo que por eso efectivamente a mí me interesaba y me llevaba a acercarme a todas estas artistas y estas obras, que es que en esas prácticas artísticas lo que se producían eran esos saberes que tenían que ver con, por ejemplo, con el registro de la oralidad, cómo el teatro se volvía una posibilidad de narrar, ¿no? Y tal vez no es el registro académico de la escritura de la historia, pero es un modo de la escritura de la historia y un modo de la narración oral y un modo de trabajo con el cuerpo que efectivamente producía saberes para la comunidad. Creo que una de las cosas más fuertes que tenían, que yo era testigo cuando iba a ver estas obras de las chicas, era que estas obras le hablaban a otras chicas travestis y trans. Y eso no solo era, como dice Vida, un trabajo de un teatro, por ejemplo, pedagógico para comunicar a la sociedad civil, al campo social, cómo pensar y cómo representar las identidades trans, también era la posibilidad de narrarle a otras chicas que hay otras vidas, que hay otras posibilidades, y que las actrices lo estaban haciendo cuando lo hacían, ¿no? No lo estaban explicando. Cuando estaban haciendo una obra de teatro estaban mostrando que se podía hacer otras cosas. Y eso sigue siendo muy conmovedor de ver, ¿no? O sea que ahí mismo hay una transmisión de saber, porque, bueno, yo pude escribir esto, pude montar esta obra, y entonces se puede, algo de todo lo que nos dijeron que no se podía, se puede. Me parece... Tenés razón. Tenemos varios problemas, ¿no? De un montón de cosas que ya no podemos decir cada vez más. Exacto, han colonizado eso, como han colonizado la alegría, lo cual es tremendo, ¿no? Porque que ya no podamos pensar, reivindicar la alegría como una resistencia político-afectiva es una cagada. Y bueno, pero no importa, hay que disputarla. Hay que seguir disputándola. Me parecía esto que vos decías, que efectivamente ahí se produce un choque, y por eso yo también hablaba de una tensión, porque estas tensiones no se resuelven, no es que un día nos vamos a juntar todos y todas de un mundo y de otro, de los márgenes y de la academia, del interior y de Buenos Aires, esto que se llama el interior, para quienes venimos del interior, todo lo que implica, ¿no? No es que no, esas tensiones van a seguir existiendo, y a esas tensiones hay que volverlas productivas, ¿no? Esta tensión entre la escritura y la oralidad, y ver que, bueno, nada, que tenemos mucho, hay que aprender de eso. Y después lo otro que a mí me interesaba mucho de lo que las chicas hacen es que efectivamente, y bueno, ya lo dijo Vida, pero quiero hacer hincapié en eso, que es que efectivamente reivindican y se apropian del campo del arte,
no del campo del humor, de la performance de género, de cumplir con el papel asignado, ¿no? No, se reivindicaron como escritoras de teatro, como escritoras, como literatas, como artistas conceptuales, como fue Efi, como folcloristas, como es Susi. O sea, están disputando los propios saberes legitimados de lo que se considera arte, no solo la academia. Eso también me parece fundamental, que dicen, no, sí, acá estamos y podemos hacer esto y somos dramaturgas, ¿no? O dramaturgos como Pablo Gasol, ¿no? Somos artistas plásticas como Andrea Pazut, somos folcloristas, ¿no? Como Susi Jock. Eso me parece un gran campo de disputa de saberes, ¿no? Para la propia historia del arte y para cómo se construye la historia del arte de esta ciudad y de este país. ¿Quiénes pueden escribir la historia del arte? Bueno, evidentemente eso está en disputa todo el tiempo y es muy interesante ver cómo desde de los movimientos como dice el colectivo de que forma parte Fermín, los movimientos de desobediencias de las identidades, de los géneros, de las sexualidades, se disputan esos campos, ¿no? No sé si responde o no responde, pero bueno. Bueno, muchas gracias por este panel tan rico. La pregunta era en base a algo que dijo Vida, que me paro así, me ven, que hablaste de una impronta eurocentrista frente a una latinoamericana y querías saber cómo de qué va esa impronta latina. En realidad es simplemente una diferenciación cualitativa, ¿no? Nuestra cultura tendió siempre y tiende a poner la mirada en la mirada eurocentrista, digamos, esa es la mirada, mirar siempre hacia Europa. Y hay una narrativa en relación a las construcciones identitarias, en relación a las perspectivas de género y al concepto de lo trans que viene de Europa, ¿sí? En Europa no se habla de travestis y si se habla de la inscripción en el lenguaje de travesti está más ceñida a la Real Academia Española, ¿verdad? A la disidencia entre las ropas y los modales que usa un sujeto hablante en discordancia con el sexo asignado al nacer. En Latinoamérica, doy esto como ejemplo porque esto impulsa un montón de otras cosas más. En Latinoamérica, el ser travesti es una identidad política, ¿sí? Que viene a romper con esta estructura de la academia, viene a transformar la academia hermética en la academia popular, en la academia social, en la academia tangible y vivencial, en la academia de los cuerpos, de los sujetos hablantes desde nuestras corporalidades. Es decir, ser travesti no es usar ropas contrarias a nada. Ser travesti es un montón de cosas que tienen mucho más allá que ver y que trasciende nuestra vestimenta, nuestra idiosincrasia, tiene que ver con la posibilidad de trascender la cultura, la comunicación, los conceptos hegemónicos de la familia, de la educación, de la salud, ¿no? ¿Dónde están los cuerpos trans en la salud? Otra de las acepciones que el lenguaje le otorga al prefijo trans es más allá de ese sexo impuesto, feroz y ferozmente violento por la medicina, que lee o monta un aparato de lectura donde se centra únicamente en la genitalidad. Nadie se acordó que Freud ya hace un siglo que dijo que no se correspondía la genitalidad con la construcción de género. Parece que quedó ahí en la foto que le sacaron a las histéricas, que eran unas oligarcas de mierda que a nadie le importaba lo que le pasaba, ¿no? Que también hay que decirlo, ¿no? La realidad de Dora, ¿no? La tos de conversión de Dora. Bueno, Dora no tenía un carajo que hacer en la vida y entonces le pasaban estas cosas, ¿no? A la bella carnicera y tantas otras de estas personalidades que Freud muestra. Después en otro momento podemos reflexionar, no me quiero del tema, de por qué la mujer aparece puesta en ese lugar de la histeria, de la conversión, de la patología. Pero volviendo a lo que vos me preguntabas, creo que la mirada latinoamericana
aporta a la perspectiva de género la sumatoria de una ruptura que no está ceñida a la corporalidad, porque en Europa la transexualidad tiene que ver con haber transitado, es como la teoría darwiniana del género, ¿no? Hoy soy transexual y bueno, antes vamos a ver acá la placa en el PowerPoint, empieza con un mono y termina en esta. No, la teoría darwiniana del género supone que transicionamos, ¿no? Entonces sale la marica, ¿no? Como decía ella. Entonces, ¿antes qué fuimos? Antes de ser vida, una mujer trans, ¿qué fui? Bueno, fui media trabuca. Antes que fue una marica, un gay. No, me parece que eso, a lo mejor alguien puede decir que sí, que su transición fue así, pero no necesariamente tiene que ver con eso, con una teoría evolutiva. Eso rompe nuestra mirada latinoamericana. De hecho, a ver, si lo plasmamos en la actualidad, nuestra ley de identidad de género, la ley de identidad de género argentina, tiene su base fundante en la despatologización. Que Europa ahora se quiere cortar los huevos y la quiere implementar allá, porque todavía las compañeras trans de Europa están sometidas o supeditadas al discurso médico, o sea, a la prescripción médica para poder acceder al cambio registral. Primero hay que operarse, no. La panacea de lo trans tiene que ver con la adecuación de una corporalidad que está sujeta a los cánones culturales de la belleza, de tener vagina, la apoteótica vagina que viene a signar lo que es la feminidad.